¿Y si te dijera que existió un edificio tan sagrado, tan poderoso, que su destrucción cambió la historia de la humanidad 2 veces? Este no era un templo cualquiera. Fue construido por un rey que hablaba con Dios, levantado con piedras que parecían cantar y bañado en oro puro, un lugar donde el cielo tocaba la tierra y que hoy sigue siendo el epicentro de guerras, conspiraciones y leyendas milenarias. En este video vas a descubrir por qué el Templo de Salomón no fue solo una joya arquitectónica, sino la llave de un misterio que aún hoy fascina a arqueólogos, líderes religiosos y buscadores de tesoros. Imaginen por un momento el año 970 a.C. En las áridas colinas de Judea, un joven príncipe llamado Salomón acaba de heredar un reino que su padre David había forjado con sangre y espada. Pero a diferencia de su guerrero padre, Salomón tenía una obsesión diferente. No quería conquistar territorios, sino construir algo que perdurara para la eternidad. Según los textos bíblicos, en un sueño, Dios le había ofrecido cualquier cosa que deseara. Mientras otros habrían pedido riquezas o poder, Salomón pidió sabiduría. Esta decisión cambiaría no solo su destino, sino el de toda la humanidad. La figura de Salomón es fascinante porque camina en la delgada línea entre la historia y el mito. Los textos bíblicos lo describen como el hombre más sabio que jamás vivió, capaz de juzgar con justicia perfecta, de hablar con los animales y de controlar a los demonios para que le ayudaran en sus construcciones. Pero, ¿qué dice la arqueología moderna sobre este personaje legendario? Las excavaciones en Jerusalén han revelado evidencias de una sociedad más compleja de lo que se creía para el siglo X a.C., con sistemas de escritura, administración y arquitectura monumental que sugieren la existencia de un reino organizado. Sin embargo, la controversia persiste. Algunos arqueólogos, como Israel Finkelstein, argumentan que el reino de Salomón fue mucho más modesto de lo que describen las escrituras, apenas una confederación de aldeas en las colinas de Judea. Otros, como Eilat Mazar, han encontrado evidencias de construcciones monumentales que podrían corresponder al período salomónico. Lo que es innegable es que, real o legendario, Salomón se convirtió en el arquetipo del rey sabio y su templo en el símbolo de la perfección arquitectónica y espiritual. El Salomón que emerge de los textos antiguos es un personaje complejo, un rey diplomático que estableció alianzas comerciales desde Egipto hasta la India, un constructor obsesivo que empleó a decenas de miles de trabajadores y un hombre profundamente espiritual que entendía que su reino necesitaba algo más que ejércitos para perdurar. Necesitaba un lugar donde lo divino y lo humano se encontraran, un punto de conexión entre el cielo y la tierra. Este lugar sería su templo. La personalidad de Salomón, tal como la describen las escrituras, revela a un hombre consciente de su lugar en la historia. No era suficiente ser un rey exitoso, quería ser recordado como el constructor de la casa de Dios. Esta obsesión por la trascendencia, por crear algo que sobreviviera a la muerte, es profundamente humana y explica por qué la historia de Salomón sigue resonando en nosotros hoy. En un mundo donde los imperios se desvanecen y las conquistas se olvidan, el deseo de construir algo eterno toca una fibra universal del alma humana. Era una noche como cualquier otra en Gabaón, un lugar alto donde se realizaban sacrificios a Yahvé. El joven rey Salomón había llegado hasta allí para ofrecer 1000 holocaustos, un gesto grandioso que demostraba su devoción, pero también su necesidad desesperada de guía divina. Gobernar el pueblo de Israel no era tarea fácil. Las 12 tribus tenían sus propias tradiciones, sus propios líderes, sus propias ambiciones. ¿Cómo podría un hombre tan joven mantener unido lo que su padre David había conquistado con tanto esfuerzo?
Según relata el primer libro de los Reyes, esa noche Dios se le apareció a Salomón en sueños. No fue una visión aterradora como las que experimentaron otros profetas, sino un encuentro íntimo, casi paternal. «Pide lo que quieras que te dé», le dijo la voz divina. Era una oferta que cualquier mortal habría aprovechado para pedir riquezas, longevidad o poder sobre sus enemigos. Pero Salomón sorprendió incluso a Dios con su respuesta. «Dame un corazón que sepa escuchar, para que pueda gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal». Esta petición no solo reveló la sabiduría innata de Salomón, sino que estableció el fundamento teológico de su reinado. Al pedir sabiduría para gobernar, Salomón estaba reconociendo que el verdadero poder no venía de la fuerza militar o la riqueza, sino de la capacidad de discernir la voluntad divina. Dios, complacido con esta respuesta, no solo le concedió la sabiduría pedida, sino que agregó: «También te doy lo que no me has pedido, riquezas y gloria, de modo que durante toda tu vida no habrá rey que se te compare». Pero había una condición, una advertencia que resonaría a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. «Si andas en mis caminos y cumples mis estatutos y mandamientos, como lo hizo David tu padre, te daré también una larga vida». Esta promesa condicional se convertiría en el tema central no solo del reinado de Salomón, sino de toda la historia bíblica. La bendición divina dependía de la obediencia, y la desobediencia traería consecuencias terribles. Al despertar, Salomón comprendió que había recibido más que un don, había recibido una misión. Su sabiduría no era solo para su beneficio personal, sino para servir a su pueblo y, más importante aún, para honrar a Dios. Y la manera más grandiosa de honrar a Dios sería construyendo una casa digna de su presencia, no un palacio para el rey, sino un templo para el Rey de Reyes. Esta visión se convertiría en la obsesión de su vida y en el legado que lo inmortalizaría. El sueño de Gabaón marca un punto de inflexión no solo en la vida de Salomón, sino en la historia de la humanidad. Por primera vez en la historia, según el relato bíblico, un gobernante pedía sabiduría en lugar de poder, entendimiento en lugar de riquezas. Este gesto establecería a Salomón como el prototipo del rey sabio, un ideal que influenciaría a gobernantes durante milenios. Y todo comenzó con un sueño y una pregunta divina que cambió el curso de la historia. Despertar de un sueño divino es una cosa. Convertir esa visión en realidad es completamente diferente. Salomón se enfrentaba a un desafío monumental: construir un templo digno del Dios del universo en una época donde la tecnología más avanzada era la rueda y el cincel de bronce. No había grúas, no había explosivos para extraer piedra, no había sistemas de transporte modernos. Todo debía hacerse con fuerza humana, ingeniería primitiva y, según creía Salomón, con la ayuda divina. El primer desafío era el diseño. Según los textos bíblicos, Dios mismo le proporcionó a Salomón los planos detallados del templo, siguiendo el modelo del tabernáculo que Moisés había construido en el desierto, pero magnificado y permanente. Las dimensiones, aunque modestas para los estándares modernos, eran impresionantes para la época: 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto, aproximadamente 27 metros de largo, 9 de ancho y 13.5 de alto. Pero no era solo el tamaño lo que haría especial al templo, sino los materiales y la artesanía. El segundo desafío era logístico. Salomón necesitaba los mejores materiales del mundo conocido: cedro del Líbano para la madera, oro de Ofir para los revestimientos, bronce para los utensilios sagrados y las piedras más finas para los cimientos. Esto requería una red comercial que se extendiera por todo el Mediterráneo y más allá. Salomón demostró aquí su genio diplomático.
estableciendo alianzas comerciales que convertirían a Israel en un hub comercial entre África, Asia y Europa. La alianza más importante fue con Hiram, rey de Tiro, quien se convertiría en el socio indispensable del proyecto. Tiro era la potencia naval y comercial del momento, con artesanos legendarios y acceso a los recursos más exóticos del mundo. Hiram no solo proporcionó los materiales, sino que envió a sus mejores artesanos, incluyendo a un maestro constructor también llamado Hiram, descrito como lleno de sabiduría, inteligencia y conocimiento para hacer toda clase de trabajos en bronce. Esta colaboración internacional muestra que el templo no fue solo un proyecto israelita, sino un esfuerzo multicultural. El tercer desafío era humano. Según las escrituras, Salomón movilizó a 30.000 hombres que trabajaban en turnos en el Líbano, 70.000 cargadores y 80.000 canteros en las montañas, supervisados por 3.300 capataces. Estas cifras, aunque posiblemente exageradas, indican la magnitud del proyecto. Imaginen las implicaciones logísticas. Alimentar, alojar y organizar a decenas de miles de trabajadores durante 7 años. Era un proyecto que requería no solo recursos materiales, sino una organización estatal sofisticada. Lo que hace fascinante este proyecto es que Salomón entendió que no estaba construyendo solo un edificio, sino un símbolo que definiría la identidad de su pueblo para siempre. Cada detalle tenía significado religioso, cada material tenía propósito simbólico, cada dimensión seguía proporciones sagradas. El templo no era solo arquitectura, era teología hecha piedra, una declaración de fe construida para la eternidad. Y en 7 años lo imposible se hizo realidad. En el año 4 del reinado de Salomón, en el mes de Siv, algo extraordinario comenzó a suceder en las colinas de Jerusalén. Miles de trabajadores se dirigían cada madrugada hacia el monte Moriah, el lugar donde Abraham había estado dispuesto a sacrificar a Isaac, donde David había comprado la era de Araúna para construir un altar. Ahora, ese lugar sagrado se transformaría en el escenario de la construcción más ambiciosa de la historia antigua. La primera fase fue la preparación del terreno. El monte Moriah no era una superficie plana, sino una colina rocosa que debía ser nivelada y preparada para soportar una estructura monumental. Los trabajadores, usando herramientas primitivas, pero con una determinación sobrehumana, tallaron la roca viva para crear una plataforma estable. Según los textos, esta preparación tomó 3 años, y las piedras extraídas fueron tan perfectamente cortadas que encajaban sin necesidad de mortero. Los judíos de la época creían que las piedras mismas cooperaban con el proyecto divino. La segunda fase fue la construcción de los cimientos. Las piedras utilizadas eran enormes, algunas pesando varias toneladas. ¿Cómo lograron mover estas piedras gigantescas sin maquinaria moderna? Los arqueólogos creen que utilizaron una combinación de rampas, rodillos, palancas y fuerza humana masiva. Pero los textos bíblicos sugieren algo más misterioso, que Salomón utilizó el poder de los demonios, controlados por su famoso sello, para ayudar en la construcción. Esta leyenda, aunque obviamente mítica, refleja la admiración que causaba la aparente imposibilidad técnica del proyecto. La tercera fase fue la estructura principal. La Biblia describe con detalle minucioso cada elemento. Las paredes de piedra revestidas con madera de cedro, los pisos cubiertos con madera de ciprés, las ventanas con celosías intrincadas. Pero lo más asombroso era la decoración. Todo el interior estaba revestido con oro puro, desde el piso hasta el techo. Las paredes estaban talladas con querubines, flores y palmeras, todo cubierto con láminas de oro. El efecto debía ser deslumbrante, como estar dentro de una joya gigantesca. El elemento más sagrado
era el Santo de los Santos, un cubo perfecto de 20 codos de lado, completamente revestido en oro. Aquí se colocarían 2 querubines gigantescos, tallados en madera de olivo y cubiertos de oro, con las alas extendidas protegiendo el lugar donde se depositaría la Arca de la Alianza. Este era el lugar más sagrado del templo, donde la presencia de Dios habitaría de manera especial. Solo el sumo sacerdote podría entrar allí una vez al año, en el día de la expiación. Lo que hace increíble esta construcción es que, según los textos, se realizó en completo silencio. La casa, durante su construcción, fue edificada con piedras ya preparadas en la cantera. Ni martillos, ni hachas, ni ninguna herramienta de hierro se oyó en la casa mientras se construía. Esta descripción sugiere una planificación y prefabricación tan perfecta que cada pieza encajaba sin necesidad de ajustes en el sitio. Para los antiguos israelitas, este silencio era señal de que Dios mismo dirigía la obra. Para nosotros, es testimonio de una ingeniería extraordinaria que desafía nuestras expectativas sobre las capacidades técnicas del mundo antiguo. Después de 7 años de trabajo incesante, el templo estaba terminado. Pero un edificio, por hermoso que sea, no es más que piedra y madera hasta que cumple su propósito. Para el templo de Salomón, ese propósito era convertirse en la morada terrenal del Dios del universo. Y para que esto sucediera, era necesaria una ceremonia de consagración que no tenía precedentes en la historia humana. Salomón eligió cuidadosamente el momento, la fiesta de los tabernáculos, en el 7º mes del año, cuando todo Israel se reunía para celebrar la cosecha y recordar el tiempo en el desierto. Era el momento perfecto para inaugurar la nueva casa de Dios. Desde todos los rincones del reino, miles de israelitas convergieron en Jerusalén. Nunca antes la ciudad había visto tanta gente junta. Los relatos bíblicos hablan de multitudes tan grandes que era imposible contarlas, como las estrellas del cielo o la arena del mar. La ceremonia comenzó con el traslado del objeto más sagrado del pueblo judío, la Arca de la Alianza. Esta caja de madera revestida en oro, que contenía las tablas de la ley que Dios había entregado a Moisés en el monte Sinaí, había acompañado al pueblo durante 40 años en el desierto y durante todas las conquistas de la tierra prometida. Ahora, finalmente, tendría un hogar permanente. Los sacerdotes la llevaron procesionalmente desde la ciudad de David hasta el monte Moriah, mientras la multitud cantaba y danzaba en éxtasis religioso. Cuando la arca fue colocada en el Santo de los Santos, bajo las alas protectoras de los querubines dorados, comenzó la parte más impresionante de la ceremonia, los sacrificios. Salomón ofreció 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Estas cifras, aunque posiblemente exageradas, indican la magnitud del evento. El humo de los sacrificios se elevaba hacia el cielo como una ofrenda masiva, mientras los sacerdotes y levitas cantaban salmos acompañados por instrumentos musicales. Era un espectáculo que combinaba lo visual, lo auditivo y lo aromático en una experiencia sensorial total. Pero entonces sucedió algo que cambió todo. Según el relato bíblico, cuando los sacerdotes terminaron de colocar la arca y comenzaron a cantar, la casa se llenó de una nube y los sacerdotes no pudieron permanecer allí para ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Esta manifestación divina, llamada la Shekinah, era la señal de que Dios había aceptado el templo como su morada terrenal. El edificio se había convertido en algo más que arquitectura. Era ahora el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Salomón, viendo esta manifestación divina, se postró rostro en tierra y pronunció una oración que se ha convertido en una de las piezas más sublimes de la literatura religiosa universal.
En esta oración reconocía la paradoja fundamental. Los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Era una admisión humilde de que ningún edificio humano podía realmente contener al Dios infinito, pero también una declaración de fe de que Dios había elegido habitar de manera especial en este lugar. Con esta oración, Salomón estableció el templo no solo como centro religioso, sino como símbolo de la presencia divina en el mundo humano. El sueño se había hecho realidad, y la historia jamás volvería a ser la misma. 400 años habían pasado desde aquella gloriosa ceremonia de consagración. El templo de Salomón seguía siendo el corazón espiritual de Israel, pero algo había cambiado. Las láminas de oro, que una vez brillaron como el sol, ahora mostraban señales de desgaste. Los sacrificios continuaban, pero ya no con la misma devoción. El pueblo se había acostumbrado al milagro, y lo que una vez fue extraordinario, ahora era rutina. Peor aún, los reyes que sucedieron a Salomón habían comenzado a introducir cultos extranjeros, altares paganos y prácticas que habrían horrorizado al constructor del templo. La división del reino tras la muerte de Salomón había debilitado no solo la unidad política, sino también la religiosa. El reino del norte, Israel, había establecido sus propios centros de culto en Betel y Dan, desafiando la centralidad de Jerusalén. El reino del sur, Judá, mantenía el templo, pero sus reyes alternaban entre períodos de reforma religiosa y apostasía flagrante. El rey Manasés llegó incluso a colocar una imagen pagana dentro del mismo templo, profanando el lugar más sagrado del judaísmo. Los profetas, esas voces incómodas que Dios enviaba para llamar al pueblo al arrepentimiento, comenzaron a pronunciar oráculos ominosos. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos veían las nubes de tormenta acumulándose en el horizonte. ¿De qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios?, preguntaba Dios a través de Isaías. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. El templo se había convertido en un ritual vacío, desprovisto del corazón espiritual que lo había hecho sagrado. Jeremías fue particularmente profético en sus advertencias. Caminando por los atrios del templo, se atrevió a decir lo impensable. No confiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Para el profeta, el edificio no era una garantía automática de protección divina. Si el pueblo no cambiaba su comportamiento, ni siquiera el templo más sagrado podría salvarlo de la destrucción. Sus palabras fueron recibidas como herejía, pero la historia pronto demostraría que eran profecía. Mientras tanto, en el horizonte oriental, un nuevo poder estaba emergiendo. Nabucodonosor II había convertido a Babilonia en la nueva superpotencia del mundo antiguo. Sus ejércitos, equipados con armas de hierro y máquinas de asedio, habían conquistado a Siria, amenazaban a Egipto, y ahora ponían sus ojos en los pequeños reinos del Levante. Para Babilonia, Judá era apenas un obstáculo menor en su camino hacia el dominio total. Pero para el pueblo judío, lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre su comprensión de Dios, de la historia y de su lugar en el mundo. El año 586 a.C. comenzó como cualquier otro en Jerusalén. Los comerciantes abrían sus tiendas en el mercado. Los sacerdotes realizaban los sacrificios matutinos. Los niños jugaban en las calles empedradas. Nadie imaginaba que estaban viviendo los últimos días de un mundo que había existido durante 4 siglos. Pero en las llanuras de Mesopotamia, las legiones de Nabucodonosor ya estaban en marcha, y con ellas venía el fin de una era. El asedio de Jerusalén fue brutal y prolongado. Durante 18 meses, los babilonios rodearon la ciudad con una muralla de hierro y fuego.
No podía entrar ni salir nada. Los alimentos se agotaron, las enfermedades se extendieron y la gente comenzó a morir de hambre en las calles. El rey Sedequías, el último monarca de Judá, enviaba mensaje tras mensaje pidiendo ayuda a Egipto, pero nadie vino. Jerusalén estaba completamente sola y el templo, que había sido símbolo de protección divina, parecía impotente ante la maquinaria de guerra babilónica. Cuando finalmente las murallas cedieron, lo que siguió fue una carnicería. Los soldados babilonios, frustrados por la larga resistencia, se vengaron con ferocidad. Mataron a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Luego le sacaron los ojos para que esa fuera la última imagen que viera. Nobles, sacerdotes, artesanos, todos los que podían ser útiles en Babilonia fueron encadenados para el exilio. Los que no servían fueron ejecutados en el acto. Las calles de Jerusalén se tiñeron de rojo y el llanto se escuchaba desde las colinas circundantes. Pero lo peor estaba por venir. Los babilonios habían venido no solo por conquista, sino por saqueo. Y el objetivo más preciado era el templo de Salomón. Imaginen la escena: soldados paganos irrumpiendo en el lugar más sagrado del judaísmo, arrancando las láminas de oro de las paredes, fundiendo los objetos sagrados, profanando el altar donde durante siglos se había ofrecido incienso al Dios de Israel. Los utensilios sagrados, las columnas de bronce, el mar de bronce, todo fue desmantelado y llevado como botín de guerra. Pero el momento más traumático llegó cuando los babilonios entraron al Santo de los Santos. Allí, bajo las alas protectoras de los querubines dorados, había reposado durante 4 siglos la Arca de la Alianza, el objeto más sagrado del pueblo judío. ¿Qué pasó con ella? Los textos bíblicos guardan un silencio misterioso. Algunos dicen que fue destruida, otros que fue llevada a Babilonia, otros que fue escondida en cuevas secretas bajo el monte del templo. Lo cierto es que desde ese día, la Arca de la Alianza desapareció de la historia, convirtiéndose en el tesoro perdido más buscado de todos los tiempos. Finalmente, los babilonios hicieron lo impensable: prendieron fuego al templo. Las llamas consumieron las maderas de cedro del Líbano, derritieron el oro, agrietaron las piedras. El edificio que había tomado 7 años construir fue reducido a cenizas en una sola noche. Cuando amaneció, solo quedaban ruinas humeantes donde una vez había estado la casa de Dios. Para los judíos que presenciaron esta destrucción, no solo había ardido un edificio, había ardido su mundo, su fe, su identidad. ¿Cómo podía Dios haber permitido que su propia casa fuera destruida? Había abandonado a su pueblo para siempre. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. En los sauces de en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Así comienza el Salmo 137, uno de los lamentos más desgarradores de la literatura universal. Miles de judíos, encadenados como esclavos, caminaban por el desierto hacia una tierra extraña, llevando en sus corazones el recuerdo ardiente de su templo destruido. Era el comienzo de una experiencia que transformaría para siempre al pueblo judío: el exilio. Babilonia era una ciudad deslumbrante, con sus jardines colgantes, sus zigurats que tocaban el cielo, sus calles bulliciosas llenas de comerciantes de todo el mundo conocido. Pero para los judíos exiliados, toda esa grandeza era solo una prisión dorada. Habían perdido más que su libertad, habían perdido su lugar en el mundo. El templo no era solo un edificio religioso, era el centro de su identidad, el lugar donde Dios habitaba, la prueba tangible de que eran el pueblo elegido. Sin él, ¿quiénes eran? La crisis espiritual fue inmensa. Muchos judíos comenzaron a preguntarse si acaso los dioses babilónicos eran más poderosos que Yahvé. Después de todo, habían conquistado la ciudad sagrada y destruido el templo.
Había sido todo una ilusión. ¿Era Yahvé realmente el Dios del universo, o simplemente una deidad local que había sido derrotada por dioses superiores? Algunos exiliados abandonaron completamente su fe, se asimilaron a la cultura babilónica y desaparecieron para siempre de la historia. Pero otros respondieron de manera diferente. Profetas como Ezequiel comenzaron a reinterpretar la destrucción del templo no como una derrota de Dios, sino como su juicio. El templo había sido destruido no porque Dios fuera débil, sino porque el pueblo había sido infiel. Era un castigo, no un abandono. Y si era un castigo, entonces también podía haber perdón y restauración. Esta reinterpretación teológica fue crucial para la supervivencia del judaísmo. Durante los 70 años del exilio sucedió algo extraordinario. Sin templo, sin sacrificios, sin tierra, los judíos tuvieron que reinventar su religión. Desarrollaron nuevas formas de culto: la sinagoga, el estudio de la Torá, la oración comunitaria. Compilaron y editaron sus escrituras sagradas, creando la base de lo que después sería la Biblia hebrea. Mantuvieron viva la memoria del templo a través de salmos, lamentaciones y historias que pasaban de generación en generación. Y sobre todo, mantuvieron viva la esperanza del retorno. La figura más importante de este periodo fue el profeta Ezequiel, quien tuvo una visión extraordinaria del templo futuro. En su exilio junto al río Quebar, Ezequiel vio en sueños un templo magnífico, más grandioso que el de Salomón, con medidas precisas y rituales detallados. Esta visión no solo consoló a los exiliados, sino que les dio una esperanza concreta. Un día regresarían y el templo sería reconstruido. Pero el nuevo templo sería diferente, purificado, perfecto. Era una promesa que mantendría viva la llama de la esperanza durante las décadas más oscuras de la historia judía. El año 538 a.C. trajo una noticia que parecía demasiado buena para ser verdad. Ciro, el nuevo emperador persa que había conquistado Babilonia, había emitido un decreto extraordinario. Todos los pueblos exiliados podían regresar a sus tierras ancestrales y reconstruir sus templos. Para los judíos, que habían llorado junto a los ríos de Babilonia durante 70 años, era como si los muertos hubieran vuelto a la vida. La imposible promesa de los profetas se estaba cumpliendo. El pueblo elegido regresaba a casa. El viaje de regreso fue una experiencia agridulce. Los exiliados que habían partido siendo niños ahora eran ancianos. Muchos habían muerto en tierra extraña, sin ver el cumplimiento de la promesa. Sus hijos y nietos emprendían el viaje hacia una tierra que conocían solo por las historias de sus padres. Bajo el liderazgo de Zorobabel, descendiente de la casa real de David y del sumo sacerdote Jesús, cerca de 50.000 judíos comenzaron el arduo viaje a través del desierto, llevando consigo los utensilios sagrados del templo que Ciro había ordenado devolver. Cuando finalmente llegaron a Jerusalén, lo que encontraron fue devastador. La ciudad que habían idealizado en sus memorias era ahora un montón de ruinas. Las murallas estaban derribadas, las casas destruidas, y donde una vez había estado el magnífico templo de Salomón, solo quedaba un montón de piedras ennegrecidas y maleza. Muchos de los ancianos que habían conocido el primer templo lloraron amargamente al ver la desolación, pero otros vieron oportunidad donde había ruinas, la chance de empezar de nuevo, de construir algo mejor. La reconstrucción del templo comenzó con gran entusiasmo. Los cimientos fueron colocados en medio de una ceremonia llena de alegría y nostalgia. Los sacerdotes se vistieron con sus ornamentos, los levitas tomaron sus instrumentos, y todo el pueblo gritó con gran júbilo cuando se colocó la primera piedra. Pero la alegría se mezcló con el llanto. Los ancianos que habían visto la gloria del primer templo se dieron cuenta de que este nuevo edificio sería mucho más modesto.
No había oro suficiente, ni artesanos de la calidad de los que había traído Hiram de Tiro, ni los recursos ilimitados que había tenido Salomón. La construcción se vio pronto interrumpida por la oposición. Los pueblos que habían ocupado la tierra durante el exilio no veían con buenos ojos el regreso de los judíos. Los samaritanos, que habían desarrollado su propia versión del judaísmo, se sintieron excluidos del proyecto. Enemigos externos aprovecharon las divisiones internas para crear conflictos. Durante 15 años, las obras se detuvieron y las piedras del templo a medio construir se convirtieron en un recordatorio doloroso de sueños frustrados. Pero entonces llegaron los profetas Ageo y Zacarías con un mensaje urgente de parte de Dios. Es tiempo de que vosotros moréis en vuestras casas artesonadas y esta casa esté desierta. Su predicación reavivó el fervor religioso y bajo el liderazgo renovado de Zorobabel, las obras se reanudaron. En el año 516 a.C., exactamente 70 años después de la destrucción del primer templo, el segundo templo fue finalmente terminado. Era más pequeño, menos ornamentado, sin la Arca de la Alianza, pero era la casa de Dios nuevamente. Y para un pueblo que había perdido todo, eso era suficiente para empezar de nuevo. 500 años habían pasado desde que el segundo templo había sido construido con tanta esperanza y tantas lágrimas. Ahora, en el año 20 a.C., un hombre con una ambición desmedida y una paranoia legendaria estaba a punto de transformar ese modesto edificio en una de las maravillas del mundo antiguo. Su nombre era Herodes, y aunque los judíos lo despreciaban por ser medio edomita y títere de Roma, su proyecto cambiaría para siempre la imagen del templo en la memoria humana. Herodes no era un hombre religioso en el sentido tradicional. Era un político astuto, un constructor obsesivo y un asesino que había matado a varios miembros de su propia familia por sospechas de traición. Pero entendía el poder de los símbolos y sabía que para gobernar exitosamente a los judíos necesitaba ganarse su favor religioso. ¿Qué mejor manera que engrandecer el templo hasta convertirlo en el más magnífico del mundo? Era un cálculo político vestido de devoción religiosa. El proyecto de Herodes era descomunal. No se trataba solo de renovar el templo existente, sino de crear un complejo religioso que rivalizara con los grandes santuarios de Grecia y Roma. La explanada del templo fue expandida hasta convertirse en una plataforma artificial de 144.000 metros cuadrados, sostenida por muros de contención masivos, algunos de cuyos bloques pesaban más de 100 toneladas. Para construir estos muros, Herodes empleó las técnicas de ingeniería más avanzadas de su época, creando una base que ha resistido terremotos, conquistas y el paso de 2 milenios. El templo mismo fue reconstruido con una magnificencia que superaba incluso al de Salomón. El edificio principal se elevaba 46 metros sobre la explanada, revestido con placas de oro que reflejaban la luz del sol con tal intensidad que resultaba doloroso mirarlo directamente. Las columnas eran de mármol blanco, los portales estaban decorados con cortinas de colores preciosos y todo el complejo estaba rodeado por pórticos elegantes donde los peregrinos podían descansar y los maestros podían enseñar. Pero la verdadera genialidad del proyecto de Herodes estaba en su planificación urbana. Creó un sistema de patios concéntricos que organizaban a los visitantes según su grado de pureza ritual. El patio exterior era para los gentiles, el siguiente para las mujeres judías, luego el patio de los israelitas, después el de los sacerdotes, y finalmente el templo propiamente dicho. Era una arquitectura que reflejaba la teología. Mientras más cerca del Santo de los Santos, más sagrado era el espacio. La construcción tomó 46 años en completarse, empleando a miles de trabajadores y artesanos.
Herodes contrató a 1000 sacerdotes y los entrenó como albañiles y carpinteros para que pudieran trabajar en las áreas más sagradas sin profanarlas. El costo fue astronómico, pero el resultado fue espectacular. Cuando finalmente estuvo terminado, el templo de Herodes era considerado una de las maravillas del mundo antiguo. Los peregrinos venían de todo el Imperio Romano solo para contemplar su magnificencia. Irónicamente, el hombre que había querido comprar el favor divino con arquitectura había creado el escenario donde se desarrollarían algunos de los eventos más importantes de la historia humana. En los patios del templo de Herodes, durante los primeros siglos de nuestra era, se desarrolló un fenómeno extraordinario que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Este edificio, construido para ser el centro exclusivo del judaísmo, se convirtió inesperadamente en el punto de origen de 3 religiones monoteístas que hoy profesan más de la mitad de la humanidad. Era como si el templo hubiera sido diseñado por la providencia para ser la cuna espiritual del mundo. Para los judíos, el templo seguía siendo lo que siempre había sido: el lugar más sagrado de la tierra, donde la presencia de Dios habitaba de manera especial. 3 veces al año, durante las grandes festividades, cientos de miles de peregrinos llegaban desde todos los rincones del Imperio Romano. El templo era el corazón económico, social y religioso del judaísmo. Los sacrificios diarios, las ofrendas, las ceremonias de purificación, todo giraba alrededor de este magnífico edificio. Para un judío de la época, era imposible imaginar su religión sin el templo. Pero entonces llegó un joven rabino de Galilea llamado Jesús, y con él una nueva perspectiva sobre el templo. Jesús respetaba profundamente la institución, la llamaba la casa de mi padre, y participaba regularmente en las festividades. Pero también la criticaba duramente cuando veía que se había convertido en cueva de ladrones. Su purificación del templo, expulsando a los cambistas y vendedores, fue uno de los actos más dramáticos de su ministerio. Y su profecía sobre la destrucción del templo fue una de las más controvertidas. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Después de la crucifixión y resurrección de Jesús, sus seguidores continuaron visitando el templo, pero con una comprensión transformada. Para los primeros cristianos, Jesús mismo había reemplazado al templo como el lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. Su cuerpo era el verdadero templo, y su sacrificio había hecho innecesarios los sacrificios animales. Esta reinterpretación teológica preparó a los cristianos para sobrevivir espiritualmente cuando el templo físico fuera destruido en el año 70 de Cristo. 6 siglos después, una tercera religión monoteísta haría del templo parte central de su cosmología sagrada. Según la tradición islámica, el profeta Mahoma fue transportado milagrosamente desde la Meca hasta Jerusalén en una sola noche, y desde la roca sagrada del monte del templo ascendió a los cielos para recibir instrucciones divinas. Esta experiencia, conocida como el viaje nocturno, convirtió a Jerusalén en la tercera ciudad más sagrada del Islam, después de la Meca y Medina. Cuando los musulmanes conquistaron Jerusalén en el año 638 de Cristo, encontraron el monte del templo abandonado y parcialmente en ruinas. Pero reconocieron inmediatamente su santidad y comenzaron a construir allí sus propios edificios sagrados. La cúpula de la roca, terminada en el año 691, fue construida exactamente sobre el lugar donde había estado el santo de los santos del templo judío. Era un acto de continuidad religiosa. Los musulmanes se veían a sí mismos como los herederos legítimos de la tradición abrahámica que había comenzado en ese lugar sagrado. Así, el templo de Salomón, que había comenzado como el centro exclusivo del judaísmo, se convirtió en el punto de convergencia de 3 religiones mundiales. Cada una lo interpretaba a su manera,
pero todas reconocían su santidad fundamental. Era un testimonio extraordinario del poder de los lugares sagrados para trascender las fronteras religiosas y culturales, pero también una fuente potencial de conflicto cuando diferentes grupos reclaman el mismo espacio como exclusivamente suyo. El año 70 después de Cristo había comenzado con esperanza para los judíos rebeldes que se habían alzado contra el poder romano. Habían logrado expulsar a las legiones de Palestina, habían establecido un gobierno independiente y habían acuñado monedas con la inscripción Libertad de Sión. Pero ahora, 4 años después del inicio de la revuelta, las poderosas legiones de Vespasiano y su hijo Tito habían rodeado Jerusalén con un cerco de hierro. Una vez más, el templo estaba en peligro, y con él, el corazón del judaísmo. La situación dentro de Jerusalén era desesperada. Los romanos habían construido una muralla alrededor de toda la ciudad, convirtiendo a Jerusalén en una prisión al aire libre. No podía entrar ni salir nada. Los alimentos se agotaron, las enfermedades se extendieron, y la gente comenzó a morir de hambre. Pero lo más trágico era que los propios judíos estaban divididos en facciones que luchaban entre sí casi tanto como contra los romanos. Los celotes, los sicarios y otros grupos rebeldes se mataban unos a otros dentro de la ciudad asediada. Josefo, el historiador judío que había desertado a los romanos, intentó desde fuera de las murallas convencer a sus compatriotas de que se rindieran. Pero los defensores del templo preferían morir antes que entregar la casa de Dios a los paganos. Creían firmemente que Dios no permitiría que su templo fuera destruido por segunda vez. Esperaban un milagro, una intervención divina que salvara la ciudad sagrada. Pero los cielos permanecieron silenciosos y las máquinas de asedio romanas continuaron su trabajo implacable. El 9 de Av del año 70, las legiones romanas finalmente penetraron las defensas del templo. Lo que siguió fue una masacre terrible. Los soldados, enloquecidos por la larga resistencia, mataron a todo el que encontraron. Los sacerdotes que intentaron salvar los objetos sagrados fueron ejecutados en el mismo altar donde habían servido. Los peregrinos que se habían refugiado en el templo fueron quemados vivos cuando los romanos prendieron fuego al edificio. Según Josefo, un soldado romano arrojó una antorcha encendida a través de una ventana y pronto todo el templo estuvo en llamas. Tito, el comandante romano, supuestamente quería preservar el templo como trofeo, pero ya era demasiado tarde. Las llamas consumieron los tapices, derritieron el oro, agrietaron las piedras. El techo se derrumbó con un estruendo que se escuchó por toda la ciudad. En unas pocas horas, el trabajo de 46 años de construcción se convirtió en cenizas. La destrucción del segundo templo fue aún más traumática que la del primero. En el año 586 a.C., el pueblo había conservado la esperanza de que era un castigo temporal. Pero ahora, después de una segunda destrucción, muchos judíos se preguntaron si acaso Dios había abandonado definitivamente a su pueblo. La respuesta que encontraron cambiaría para siempre la naturaleza del judaísmo. Sin templo, sin sacrificios, sin patria, los judíos se convertirían en un pueblo del libro, manteniendo viva su fe a través del estudio, la oración y la memoria. El templo físico había sido destruido, pero el templo espiritual sobreviviría en el corazón de los judíos dispersos por todo el mundo.